Presentamos en el primer panel de conversación a Natalia Muñoz, profesional de la División de Desarrollo Educativo, a Camilo Serra, encargado de formación integral del Servicio Local Valparaíso, y a María José Seura, directora de la Escuela Roberto Alquinta del Servicio Local Huasco. El primer eje que abordaremos con nuestros panelistas es convivencia y salud mental. Este eje comprende las estrategias que buscan atender aspectos socioemocionales de convivencia, equidad de género y salud mental para que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar socioemocional. Estimadas y estimado panelista, dentro del contexto de los cambios y circunstancias extraordinarias que han desafiado a la educación pública en los últimos años, entre los que se cuenta también la implementación de la ley, la pandemia y el confinamiento, como habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué creen ustedes que hemos aprendido? Quien quiera partir la conversación. ¿Sí? Era on. Ya, no, yo lo que voy a comenzar es súper local de mi experiencia. En pandemia a mí me tocó ser profesora de aula. Bueno, de mi casa para los demás. Pero como que hemos aprendido, yo creo que la necesidad del otro, del necesitar al otro para yo aprender. Porque yo en ese caso, bueno, en esa experiencia, yo necesitaba sí o sí de mis apoderados. Necesitaba sí o sí que ellos me aportaran y me ayudaran. Entonces, como ese trabajo conjunto, podríamos decirlo colaborativo, que desde una manera, antes de pandemia, un poquito que uno se desligaba de eso, que a veces no sentía el apoyo de tus apoderados o de tus mamás, y uno decía que ya, por último trabajo solo y trabajo con los niños en la escuela. Pero en la pandemia uno vio la necesidad de trabajar con el otro, la necesidad de mirarse, porque el hecho de que estuvieran las cámaras apagadas era como hablar al limbo. Pero esa necesidad de verse, de sentirse, hasta como retar, por así decirlo, frente a la pantalla, es distinta. Bueno, mejor dicho, corregir, para que no suene tan punitiva. Pero más que nada eso, el de volver a la presencialidad, el de verse, el de sentir, el de mirar, el que tú con un gesto ya conoces cómo es que está haciendo el niño o qué le pasa al niño o a la niña. Y que la familia también vuelva a valorar el trabajo del profesor y de la profesora, porque ellos lo pidieron mucho, volver a clases, volver a abrir las salas, las escuelas, porque se vieron sobredimensionados con todo lo que implica el educar y el enseñar. Y con eso yo me quedo como que la necesidad del otro, más que nada. Natalia o Camilo. ¿Qué hemos aprendido y no debemos olvidar? Bueno, Chile ya no es el mismo. Desde el 2019 en adelante hemos pasado por un proceso de cambio tremendamente significativo en todo nuestro país. Y qué decir de la pandemia, que de alguna forma transformó no tan solo lo que hacíamos, sino que transformó lo que somos. Entonces podríamos decir que somos personas totalmente distintas a lo que éramos hace 4 años atrás. Y también estamos en un proceso que siento yo que somos privilegiados. Estamos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de reflexión y de transformación sobre la política educativa que queremos y sobre también el Chile que queremos a un futuro cercano, mediano, próximo o lejano. Y nos da una oportunidad también de empezar a visibilizar en nuestros estudiantes la posibilidad de poder ofrecerles la mayor oportunidades de formación integral a nuestros estudiantes. Pero para poder llegar a hablar de lo que hoy estamos hablando, y un poco el motivo de por qué estamos hoy, el que estemos todos aquí reunidos también fue gracias, de alguna forma, a todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos aprendido en estos últimos 4 años. Y yo voy a mencionar algunas dimensiones que hemos logrado visualizar en Valparaíso, pero también a modo personal, porque creo yo que también cada uno ha vivido en virtud de la pandemia, en virtud de todos los cambios que estamos sufriendo también, el cambio climático a nivel global, nos ha transformado como persona. Y eso obviamente trasciende la formación de nuestro estudiante y creo que parte de las dimensiones que hemos logrado aprender y que es importante mantener en cada uno de nuestros establecimientos educativos es el valor de la empatía.
Nos hemos dado cuenta en ponernos en la situación del otro, que es uno de los pilares fundamentales para tener una buena convivencia escolar. Hemos aprendido también que la riqueza que están viviendo nuestros establecimientos educativos con respecto a la diversidad. Celebramos que nuestras aulas en estos momentos tengan diversidad cultural, diversidad de género, de pensamiento, de religión, que sean puntos de encuentro en nuestros establecimientos educativos. Hemos aprendido, con producto obviamente de la pandemia, de la lejanía, yo creo que hemos aprendido también a valorarnos como personas, a valorar la sonrisa, la caricia, a valorar el abrazo que teníamos, a valorar la presencialidad de los establecimientos educativos, a valorar que mientras estábamos conectados, o los estudiantes estaban conectados en clases virtuales, a valorar la importancia que tiene la presencialidad dentro de nuestros establecimientos educativos para que eso promueva la formación integral de nuestras escuelas. Hemos valorado también y hemos aprendido, y los directores de Arica a Punta Arenas estoy seguro que han aprendido que todos los establecimientos educativos en estos momentos se han convertido en un refugio, en espacios protectores para nuestros estudiantes. Sabemos que cada uno de nuestros estudiantes están viviendo situaciones complejas dentro de su hogar y obviamente producto de todos los cambios que estamos viviendo, y desde ahí los directores han comprendido, como lo vimos en el proyecto artístico que tiene el director, que construir este espacio protector es tremendamente importante para poder desarrollar y poder ofrecer las oportunidades de formación integral en nuestros estudiantes. Hemos aprendido también la colaboración, hemos aprendido la importancia que tiene que nuestros centros educativos sean puntos de encuentro, pero también se puedan colaborar con todas las instituciones, tanto públicas como privadas, que estén a su alrededor. Y creo que si bien eso antes lo venían realizando los establecimientos educativos, pero en virtud de las dificultades que han presentado y que están presentando actualmente, las escuelas en estos momentos han visto que es tremendamente importante para el desarrollo educativo el poder conectarse con su entorno. Porque el entorno de una cuadra, de 2, de 3 o hasta 5 cuadras ofrece una cantidad importante de oportunidades de formación y de gestión para las escuelas. Y por último, para mí creo que es importante que el día de hoy estemos hablando de educación integral. Estamos visualizando, y quizás antes del 2019 visualizamos la educación como quizás fragmento, en el sentido, los talleres extraprogramáticos por acá, convivencia por allá, salud mental, quizás era un primo lejano que nos venía a ver de vez en cuando, una vez al año, pero ahora logramos comprender que la educación integral es sistémica y es necesario privilegiar y promover y comprender la importancia que tienen el arte, la cultura, el deporte, la ciencia, la convivencia, las culturas, no tan solo en su rama artística, sino las propias culturas que tienen los establecimientos, los climas propicios de aprendizaje, y por sobre todas las cosas para nosotros es súper importante visualizar que la socioemocionalidad o las habilidades blandas son tremendamente importantes para generar competencias para el siglo XXI. El futuro, así como lo vemos el día de hoy, se viene un poco complejo a nivel climático, a nivel social, cultural. Entonces, la pregunta es, ¿qué competencias y oportunidades le estamos entregando a nuestros estudiantes para que ellos puedan enfrentarse a un mundo que va a ser complejo? Bueno, saludarlos a todos y a todas, agradecer el espacio, sumándome a las palabras de aquí el resto de los panelistas. Es como enfatizar la importancia de lo socioemocional, de la comprensión del ser humano como un ser integral también, ¿cierto? No podemos desprendernos de la emocionalidad, no podemos pensar que aprendemos sin emocionalidad, y creo que la pandemia nos vino como a poner sobre la mesa eso nuevamente y a decir, a pesar de que quizás con las políticas para la comprensión se ha dividido en ciertos ejes, entender que todo eso ocurre en el aula y en los procesos de manera simultánea es un gran aprendizaje, y también pensar que ya no somos los mismos, y a muchas personas los escuchamos decir que no volveríamos a ser los mismos. Y creo que ahí también está el riesgo y el desafío, ¿cierto?, de no caer en lo que veníamos desarrollando por mucho tiempo, porque siempre lo habíamos hecho así, sino que romper con ciertas estructuras, romper quizás con las barreras del aula, así como las paredes, como también en algunas presentaciones los decían, y entender que los estudiantes y todas las personas en realidad que forman parte de una comunidad educativa necesitan esta integralidad. Ahora, avanzando como por niveles, creo que también aprendimos entre los servicios locales
que la colaboración es algo fundamental y en esas crisis apoyarnos, poder preguntarle al resto, oye, ¿sabéis que no sé cómo hacer esto? Por favor, ayúdame. Creo que también es algo súper valioso y que hemos ido como fortaleciendo con el pasar de los meses y de los años y que queremos continuar en esa misma lógica. Y por último, quizás a nivel sistémico también, entender que no podemos estar desconectados de la realidad de los establecimientos, de las necesidades de los docentes y de cómo conectamos la salud mental y cómo acercamos ese mundo a la realidad educativa, entendiendo que con un simple hecho o un actuar estoy fortaleciendo espacios protectores y el bienestar de todos los integrantes de una comunidad educativa, que no es algo aparte y externo, sino que depende de un saludo amoroso, empático, preocupado, ¿cierto?, de esos detalles que construyen realidades y también cómo nos preocupamos de la salud laboral, de los profesores, de los asistentes, de los funcionarios, responsabilizándonos también como equipos de gestión, como servicios locales, como educación pública. Así que eso en resumen. Muchas gracias, Natalia. Bueno, tenemos hartas conclusiones, procesos de cambio, hemos aprendido transformación, valorar la presencialidad, valorar el pedir ayuda, fortalecer a la escuela como un espacio protector, pero también cómo podemos promover la incorporación de estos aprendizajes en todos los niveles de la educación pública. Bueno, ¿cómo promover? Más que nada, como hablaba a todos mis compañeros acá al lado, un tema que es el de colaborarnos, que ya no es tanto la competencia, porque antes se daba que muchos establecimientos competían por ser el mejor, y lo mismo que hablaba, disculpa, no me sé tu nombre, Natalia, que esto que nos deja la pandemia, el fortalecernos, el desarrollar más la empatía. ¿Y cómo era la pregunta? No, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo incorporar los aprendizajes en todos los niveles? Más que nada es a través del ejemplo. Yo creo que el mostrar, el ver, el sentir, tanto de nosotros como profesores, y que sea reflejado en los niños. También el conversar como comunidad educativa, porque no somos isla, somos seres que necesitamos relacionarnos sí o sí, y ir desarrollando, porque esto cuesta, porque el generar cambio cuesta mucho, y más que nada ir paso a paso. No, tampoco podemos ver y decir que de un día para otro vamos a cambiar de una, sino que es más que nada ir procesando paso a paso, y más que nada la conversación y el diálogo a través del ejemplo. ¿Cómo podemos promover estos aprendizajes? Hay distintos niveles, a nivel de gestión, existen algunos instrumentos y algunas acciones que tanto en Valparaíso y también desde las políticas se están de alguna forma promoviendo para que cada uno de los establecimientos educativos lo pueda llevar. Voy a mencionar algunas, por ejemplo, el poder contar o poder visibilizar los planes de formación integral o visualizar planes de acción dentro del establecimiento que tomen otro tipo de iniciativas como es comunicación, cómo es cultura, cómo es arte, cómo es ciencia, cómo es deporte. Creo que estas son áreas que de alguna forma antes del 2019 o antes se visualizaban como extracurriculares, y ahora a nosotros nos encanta que esto ya se visualice como parte de la formación per se que tiene que tener un estudiante, porque esas son parte de las competencias que nosotros queremos visualizar hacia el siglo XXI. Otro de los aspectos relevantes es la formación docente. Como bien lo dijimos al principio, el mundo cambió, y el mundo cambió mucho en estos últimos 3 años. Por ende, la educación cambió y nuestros estudiantes están cambiando constantemente, se están ingresando nuevas tecnologías, tenemos el tema de la inteligencia artificial, prontamente la biotecnología, la biomedicina. Entonces, ¿cómo a través de estos cambios dinámicos que estamos viviendo, nuestros profesores y funcionarios también se van actualizando en distintas metodologías o estrategias para abordar las situaciones que pasan dentro del establecimiento? Y creo que es súper importante que podamos abordar esa dimensión de poder entregarle y ofrecerle condiciones y formación a los docentes, y no tan solo a los docentes, sino a los asistentes, porque al final ellos son tremendamente importantes dentro de la gestión de una escuela. ¿Para qué? Para que obviamente ellos puedan tener las herramientas suficientes para enfrentar un mundo que el día de hoy es complejo a nivel cultural, económico, social y de salud también, y que nuestros establecimientos y nuestras escuelas lo viven cada día. Otro aspecto importante, y aquí nos vamos directamente a los reglamentos internos y a los proyectos educativos institucionales. ¿Cómo logramos promover, pero también
consolidar estos aprendizajes en la práctica, obviamente fortaleciendo los proyectos educativos institucionales, fortaleciendo los reglamentos internos que son el corazón del establecimiento educativo. Y si queremos entrar al área de la prevención y promoción, ¿cómo relevamos el plan de gestión de convivencia escolar como un instrumento preventivo y de promoción de los valores que necesitamos para poder construir comunidades educativas sanas, nutritivas y obviamente buscar la felicidad y el bienestar de toda nuestra comunidad educativa? Algo que también se ha hablado mucho y que creo que también es relevante, que es cómo abrimos nuestras escuelas y nuestros establecimientos a un espacio de diálogo democrático y participativo. Creo que eso es también súper relevante de cómo adquirimos y podemos consolidar los espacios de todo lo que hemos aprendido y accionarlo directamente en darle las oportunidades a todos los actores que son parte dentro de una comunidad educativa de poder participar en decisiones estratégicas, ya sea en la evaluación o en la implementación de los PME, de los, en este caso, del proyecto educativo institucional o de otros instrumentos que puedan determinar, en este caso, el futuro del establecimiento educativo. Las alianzas, la colaboración, pero creo que al principio de la jornada se hablaba mucho de un cambio cultural y creo que ahí está también la clave. El cambio, se requiere en este caso un cambio cultural sostenible. Cuando hablamos de cambio cultural es algo que no va a pasar ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Este es un cambio de paradigma el que se está estableciendo como la nueva educación pública y lo más probable es que lo podamos ver en 1, 5, 10 o quizá en una próxima generación podamos ver de tomo y lomo cómo es la nueva educación pública. Y aquí, como para ir finalizando, y muy de la mano con todo esto, en algún momento un profesor me comentó y me dijo un refrán muy importante para mí, que trato de llevarlo y se lo trato de comunicar a todos los que puedo, que en el mundo existen 3 personas. Primero, las personas que preguntan qué pasó, las personas que preguntan qué pasó, las personas que miran las cosas pasar y las personas que hacen que las cosas pasen. Entonces yo creo que la invitación de esta iniciativa y de las políticas que se están estableciendo es que nos convirtamos en agentes de cambio, en que nos convirtamos en esa persona que hace que las cosas pasen, porque lo que nosotros estamos haciendo en las aulas, en las salas de clase, no es tan solo formar a nuestros estudiantes, sino que estamos construyendo el futuro de Chile. Bueno, yo quiero agregar algunos puntos porque estoy completamente de acuerdo con las ideas que ya se plantearon y quiero relevar 3. La primera es cómo continuamos humanizando y profesionalizando la labor docente, entendiendo los roles de cada actor, relevar o poner aún más importancia al rol, por ejemplo, del profesor jefe, ¿cierto? Que como que se ha desdibujado un poco en el actual. Es súper importante ese rol, ese vínculo y ese acercamiento que debe generar con sus cursos, con sus estudiantes, para potenciar lo socioemocional y cubrir o tratar de atender a las distintas necesidades de los niños, niñas y jóvenes. Y pensando en la pregunta de los distintos niveles, entendemos que este rol es transversal. Va desde educación parvularia hasta cuarto medio. Como segundo elemento, también entender que la convivencia y el desarrollo socioemocional o la salud mental pueden estar, no pueden, están incluidas también en el currículum. Y por eso también el tema de profesionalizar la labor docente, entender que es algo que se debe planificar, intencionar. Cierto que no solo basta con el diario convivir, que es inherente al ser humano y que lo hacemos de acuerdo a nuestras propias experiencias y a los modos de convivir que hemos aprendido en nuestra trayectoria, sino que como escuela tenemos la responsabilidad de planificar esos elementos que están en el currículum y que a veces ni siquiera conocemos. Y por último, mencionando también esto de la planificación, cómo entendemos las problemáticas, mirándolas de distintas aristas, entendiendo que están en distintos niveles y que además es multiactor, y cómo estamos también inmersos en un territorio que aporta y que debemos vincularnos con otras instituciones para fortalecer esos espacios como integrales de desarrollo para nuestros estudiantes, niños, jóvenes y adultos incluso. Y por último, quiero invitarlos a un breve ejercicio, va a tomar un par de segundos y quiero que todos estén mirándome y que puedan seguir una instrucción que yo voy a dar. Entonces yo la voy a verbalizar y ustedes deben seguir esa instrucción. Es muy sencillo. Entonces les pido a todos que puedan cruzar sus brazos. ¿Podrían todos cruzar sus brazos, por favor? Cruzar sus brazos. Bueno, es un simple ejercicio. Yo dije cruzar los brazos y yo hice algo distinto a mi instrucción verbal. ¿Pero qué hizo todo el mundo, o la mayoría? Me imitó.
Entonces ahí también quiero como dejar en la mesa lo importante que es ser coherentes con nuestro discurso y nuestro actuar, y finalmente evidenciar que lo que más impacta es lo que hacemos y no simplemente lo que decimos. Entonces, con nuestro actuar estamos ya formando a estas generaciones, y es súper importante tomar conciencia del rol que tenemos dentro de los establecimientos respecto a ese ejemplo que estamos brindando. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Estamos viendo en la pantalla las consultas y comentarios también que nos están haciendo desde nuestra audiencia. Y uno de los comentarios es: la generación de un clima que permita colaborar y aprender del error es clave para la mejora de los aprendizajes. Preguntas. Vamos a hacer una última pregunta y les voy a pedir que seamos súper breves porque ya nos pasamos de los 15 minutos, nos avisaron hace un rato. ¿Cómo la escuela puede hacerse cargo de la salud mental cuando este es un tema de salud pública? Ahí también viene el trabajo colaborativo, el trabajo con la salud pública en sí, o el Ministerio de Salud. Yo sé que a grandes rasgos es muy difícil, pero sí tal vez el gestionar. Suena como muy reiterativo, pero nosotros, siendo una localidad tan chiquita, nosotros tenemos muy bien instaurado el diálogo con nuestra posta rural. ¿Ya? Entonces, por ahí también podemos, nuestro equipo, también hay una psicóloga, aunque no hace clínico, sí puede apoyar el ámbito de convivencia escolar y hacer las derivaciones que corresponden. También toma alertas y es como que están pendientes de aquellos casos que pueden ser un poquito más, pero sí cuesta, y me gustaría que todos pudiéramos capacitarnos un poco con respecto a eso, pero sí un poquito ahí es como el tema de la autogestión y de cómo nosotros vamos fortaleciendo esto, de una u otra forma buscar alternativas que a medida que se pueda ir logrando. Pero sí un poquito es el trabajo colaborativo y el potenciar los mismos recursos que tenemos dentro del establecimiento. La salud mental después de la pandemia, antes de la pandemia era incluso hasta un tabú. Y desde la pandemia en adelante hasta el día de hoy ya estamos hablando del tema. Entonces estamos de alguna forma abordando una problemática que antes de alguna forma existía, pero no la mirábamos o de alguna forma no la vivíamos. Entonces también estamos en un proceso de transición, estamos en un proceso donde estamos comprendiendo el fenómeno que estamos viviendo dentro de las aulas de clase, y muy de con lo que habla usted. Hay un tema que es tremendamente importante y que es cómo yo conecto con las redes de apoyo que tengo a mi alrededor. Tenemos las municipalidades, cada municipalidad tiene programas de apoyo, las cuales ustedes pueden efectivamente poder abordar. Están las OPD, cuando son las oficinas de protección, cuando eventualmente hay vulneraciones de derechos, pero también hay un montón de otros programas que no tan solo son de la municipalidad, sino que son de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, donde de alguna forma debemos reactivar y activar este tipo de apoyos, porque eventualmente, y lo digo muy tajantemente, poder construir un espacio seguro dentro de la escuela no lo podemos hacer solo. Y el establecimiento en este momento tiene la responsabilidad de poder conectarse con su entorno, porque somos todos los actores territoriales que estamos insertos en los procesos educativos y debemos colaborarnos mutuamente para sacar adelante una problemática que es como la salud mental, algo que sabemos que a nivel de política sanitaria, y lo vemos todos los días en los hospitales, está colapsado por la situación que estamos viviendo. Y es aquí donde las redes de apoyo se convierten en un importante elemento que va a ayudar a la gestión de la convivencia y de poder crear espacios nutritivos dentro de nuestras salas de clase. Bueno, y como para no repetir, porque nuevamente concuerdo con todo lo que mis colegas están planteando, es volver a poner el centro en el tipo de relaciones que existe dentro de los establecimientos. No solo hablamos de salud mental cuando nos referimos a una derivación a un especialista de salud, que es parte también de lo que se debe hacer como rol en el establecimiento, sino que pensar que lo que un docente hace dentro del aula, en las interacciones pedagógicas, por ejemplo, en las orientaciones que le puede entregar a un estudiante, ya está promoviendo elementos de salud mental. Entonces, esas cosas están visibles, se viven en el día a día, y creo que es responsabilidad nuestra, del sistema, ampliar esa concepción, no enfrascarla solo en esto de las derivaciones y la atención especializada, sino que entender que
en distintos niveles de la gestión y del quehacer está presente y podemos ir fortaleciendo estos elementos que generan espacios seguros, amables, empáticos, que evidentemente fortalecen la salud mental de todos los integrantes de las comunidades educativas. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso entonces a nuestro panel de convivencia y salud mental y los invitamos a sentarse nuevamente al público.